Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 34 minutos. Bienvenidos a ustedes a este programa de Punto 9 del día de hoy, día ya 19 de mayo, miércoles 19 de mayo si no me equivoco. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana aquí a través de Radio Forex Hispana. El día... Hoy es martes, ¿no? En fin, oiga, el día de hoy, sí, es martes, perdón, el que quiere que se le acabe la semana rápido. El día de hoy tuvimos un movimiento muy fuerte del dólar hacia el alza, o más bien del euro en un principio y después reforzado por la libra hacia la baja, lo que significa un movimiento hacia el alza del dólar, que técnicamente tenía su justificante en lo que le había comentado el día de ayer, ¿no? El precio estaba fallando primero, la primera señal fue el fallo en lograr romper el soporte de la zona de los 93,12, que se dio precisamente el pasado día 15. De ahí intentó acercarse hacia la zona de resistencias, le decía yo el día de ayer, lunes, en el nivel de los 94,17, y desde ahí el precio rompió ya, le decía yo el día de ayer, va a ir a buscar la zona de resistencias por lo menos de los 95,26, y ya estamos arriba de eso, estamos a 95,37, como dice mi buen amigo David Avendaño, ese trade lo platicamos todos, y bueno, pues básicamente lo que disparó, lo que detonó la actividad del precio en mayor medida fueron los comentarios del señor Benoit Curiel, que esta mañana, bueno, pues sale, yo creo que sí se fue de largo de lengua, sale diciendo que probablemente tendrán que aumentar el tamaño de la expansión cuantitativa en estos 2 meses que vienen para hacer, digamos, contrapeso a una posible escasez de bonos que podría venir estacionalmente más adelante. Así que esto, bueno, pues disparó obviamente las lo que son las rentabilidades del euro hacia la baja, el valor de los bonos. La gente se estuvo deshaciendo de las posiciones de estos títulos en euro a consecuencia de todo este movimiento, y pues tenemos este movimiento que además lo reforzó luego con el comentario de sus temores sobre lo que podría ser precisamente el escenario de esta caída en los rendimientos allá en la eurozona, que están siendo muchísimo más agresivos de lo que ellos habrían imaginado. Decía, no me preocupa el movimiento en sí, sino la velocidad de este movimiento. Es parte de lo que estaba diciendo este miembro del Banco Central Europeo, y que le voy a tener los comentarios más a detalle el día de hoy, más por delante. Por lo pronto, el día de hoy, ¿qué pasa con las rentabilidades de los equities allá en la eurozona? Bueno, pues están mejorando. Fíjese usted, el FTSE 100 de Inglaterra gana 0.39%, y es el que está, digamos, caminando suavecito el día de hoy. DAX Industrial de Alemania gana 1.78%, CAC 40 de Francia gana 1.79%, IBEX 35 gana el 0.8% el día de hoy. En la sesión asiática, el Nikkei 225 de Tokio ganó el 0.68%, mientras que el Standard & Poor's asiático estuvo perdiendo el 0.8% en los commodities. El West Texas Intermediate cae fuerte, 2% en esta mañana. West Texas Intermediate ya rompe los 60 y cotiza en 59.02 en esta mañana, mientras que el Brent del Mar del Norte está en los 65,21, perdiendo el 1.63%. Oro y plata con movimientos hacia la baja. Todavía no son grandes, al menos no en el oro, está perdiendo el 0.68%, equivale a $8.14. Estamos hablando de 1.215,90 la onza de oro a la vista. La plata pierde 1.59%. Todavía para la volatilidad de la plata es un movimiento ya notable, pero no grande todavía.
está bajando 1.55%, son 27 centavitos la onza, cotiza en 17.41 a la vista el día de hoy. El dólar index ha estado valorándose el día de hoy de forma muy fuerte, arriba de medio punto porcentual, y es un movimiento fuerte, y el día de hoy trae una ganancia del 1.29% en este momento, cotizando en los 95.36 en esta mañana del día de hoy, martes. Y obviamente esta presión que le ejerce el dólar index pues a las monedas de América Latina se refleja mayormente en el peso mexicano, que trae un desliz el día de hoy del 0.72%, el cruce sube a los 15.20, 15.20 para ser exactos. El peso colombiano también se devalúa 1.40%, fuerte, le pasan ahí la presión al peso colombiano el día de hoy, cotiza en 2.448. El peso chileno también se devalúa 0.44%, está en 602.70. El peso argentino, dice la Kirchner que hoy se le fortalece, como ve usted, 0.06%, cotiza en 8.9470. El sol peruano también se devalúa 0.25%, un cuartito de punto ahí, 3.1288 lo cotizan en esta mañana. Y el peso boliviano está fortaleciéndose, dice el Evo Morales, 0.15%, el cruce está en los 6.85 en esta mañana, definen allá en Bolivia. El dólar yuan con movimientos suaves hacia el alza, 0.04%, es una ganancia de 25 pips con respecto al día de ayer, encaminando ahí al cruce a los 6.2063, lo tengo en esta mañana del día de hoy. Y tenemos como comentarios más recientes los que hace el señor Dombrovsky, que dice que las discusiones deberían de avanzar rápidamente y todos juntos entre Grecia y los acreedores, porque el tiempo es muy limitado. Ya son, creo que ese es el tercer comentario que escucho el día de hoy de miembros del Banco Central Europeo que dicen hace falta apurarnos con este tema. También sobre esto estaba hablando hace un rato Angela Merkel diciendo, ¿sabes qué? Nos urge tener avances que entregar, y bueno, ella se va a reunir con sus fuerzas políticas allá en Alemania para tratar de convencerlos, subrayando del peligro que representa para toda la eurozona la salida de Grecia. Y ahí, si me disculpa, hay un problema de una especie de esquizofrenia política que está haciendo daño. Por un lado, a Grecia le dicen no vamos a ceder, tienes que ponerte de acuerdo con nuestras reglas, pero por el otro lado, los mensajes que entregan líderes tan importantes como Angela Merkel hacia el interior, digamos, de su país es que espérate, donde se nos caiga lo de Grecia, se arma la rebambarámbara, diríamos aquí en México, ¿no? Yo creo que ese doble discurso no se puede tener, porque esto es darle alicientes a Grecia para decir, pues me puedo agarrar en posición al fin que ellos tienen más miedo de que yo me vaya, de lo que podría pasarme a mí, o por lo menos con el miedo que tengan ellos de que yo me caiga, me basta para que me sostengan, ¿no? Yo creo que ese doble discurso hace mucho daño. Es mejor no decir nada, ¿no? Y simplemente decir, bueno, pues sabes qué, la postura con Grecia es esta y santo remedio y no hay de otra y ojalá que siga con nosotros, pero la postura con Grecia es esta, a estar dando por un lado un mensaje, por el otro, porque la verdad es que esto me parece que es en alguna parte lo que alimenta al señor Tsipras de precisamente estar digamos, amachándose, ¿no? A no querer las reformas que le exigen y que, por cierto, en su propio país, pues le están rechazando enormemente. Hoy los comentarios que vertía el Financial Times es que inclusive la parte más radical del Syriza está diciendo, ¿sabes qué? Mándalos mucho a la goma, hombre, que se vayan por allá con su eurozona y se la metan por donde mejor les quepa. No queremos hacer ninguna de esas reformas, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente, si él tiene esa presión por un lado y escucha que Angela Merkel anda así como que medio suave en su posición, pues él no le queda, aunque quisiera, no le queda más que amacharse en la postura, ¿no? ¿Por qué? Porque su partido se le exige y están las pruebas, los comentarios de Angela Merkel diciendo que está muy preocupada con que se salga Grecia. Entonces, a mí me parece que ese discurso es un error político, pero bueno, pues yo aquí, desde la barrera,
Digo, eso es un error. A ver, habría que estar ahí adentro para ver qué pasa. El día de hoy vámonos con un corte comercial, pero de regreso, los fundamentales de esta mañana. Oiga, el inicio de viviendas en Estados Unidos, enorme, 20.2%. Digo, está siendo muy volátil, pero hoy se pasó en lo volátil. Los precios de la eurozona dejaron de caer en abril y además en el Reino Unido también la caída del índice de precios al consumidor por primera vez en más de medio siglo, pues pone a la libra a debilitarse porque le aleja enormemente la presión al Banco de Inglaterra por estar moviendo las tasas de interés. En Alemania la confianza económica cae a un mínimo de 5 meses en este mes de mayo, que emite la CEP el día de hoy. Y bueno, pues le voy a tener todos los detalles jugosos de las declaraciones de Benoît Cœuré, que el día de hoy, solito él se echa al euro aproximadamente en unos 150 pips. Ya ahorita ya son 199 pips de máximos a mínimos en esta jornada, lo que ha caído el euro. La libra trae un récord de 223. Fíjese que está proporcionalmente mucho más grande el movimiento del euro que de la libra para esta mañana, ¿no? Los demás ahí van con movimientos muy nítidos, pero mucho más chiquitos, ¿no? El dólar yen trae una ganancia de 63 pips. El dólar australiano trae una caída de 86 pips. Nada que ver con los 199 pips que llegó a ser en esta mañana y que a lo mejor todavía continúa haciendo porque todavía el rebote alcista que estamos viendo en los últimos minutos no es tan grande como para dar por hecho que ya se acabó esta caída, aunque sí que está sobrevendido. Y a lo mejor en el tema de la libra dólar podría tener un poquito más la perspectiva de ya haberse acabado esta caída, que cómo se les tiró esta quinta onda, ¿no? Que estábamos hablando hoy. Fíjese, estaba lanzando el conteo de la libra en esta mañana a mis alumnos de análisis de 7 pasos diario y había puesto la proyección de la mínima en uno de los puntos de proyección de Fibonacci que tenía, justamente en los mínimos en ese momento la libra, y de repente, antes de que de ahí a que terminé de hacer mi análisis, lo mandé, ya había atravesado como aceituna a la etiqueta de ondas que le había puesto y hubo que darle su tironcito hacia la baja para que no se viera tan marcadito el asunto se superestiró el asunto. Es algo válido en la estrategia de Elliott o en la técnica de Elliott, pero vamos, la proyección se extendió y se extendió y se extendió como quiso en esta jornada del día de hoy. Corte comercial, yo regreso enseguida con más aquí en vivo a través de este programa de Punto 9. Punto 9, lo hacemos juntos. ¿Conoce al carry trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el carry trade refuerce su estrategia de operación con el curso de carry trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Y continuamos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana en esto que es Punto 9. Y vámonos con la información. La construcción de viviendas en Estados Unidos se disparó en abril a algo más del 20%, lo que indica que el mercado inmobiliario podría estarse recuperando luego de la floja temporada de ventas de invierno en el cuarto mes del año. Las viviendas iniciadas en el país aumentaron 20.2% en el comparativo mensual a un total desestacionalizado de 1.135 millones de unidades, decían los datos publicados este martes por el Departamento de Comercio. Se trata así de la cifra más alta desde noviembre del 2007 y el mayor aumento porcentual desde febrero, ¿sabe cuándo? De 1991. Los economistas esperaban que las viviendas iniciadas en abril alcanzaran la cuota de los 1.01 millones. Bueno, se pasó con bastante de esa cantidad las viviendas unifamiliares iniciadas, que no contemplan los apartamentos, y suponen casi 2/3 partes del mercado, aumentaron 16.7%, mientras que las multifamiliares, que incluyen departamentos, apartamentos, etcétera, crecieron 27.2%. Por su parte, las nuevas solicitudes de permisos de construcción, un barómetro de lo que va a venir por delante en este tema, aumentaron también fuerte, 10.1% en abril,
Respecto al año anterior, las viviendas iniciadas aumentaron en abril 9.2% y los permisos de construcción se incrementaron en un 6.4%. Las cifras de construcción de viviendas son un dato volátil, se revisan muy a menudo y bueno, pues este martes se publicó la revisión, por ejemplo, del mes de marzo, donde las construcciones de viviendas nuevas aumentaron 4.9%. Originalmente habrían anunciado un incremento del 2%, así que bueno, pues ahí tiene usted de qué tamaño suelen ser las revisiones, las duplicaron. Continuando con más información, en Europa las cifras publicadas por la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea confirman que los precios de consumo dejaron de caer en la eurozona en abril luego de 4 meses consecutivos de descensos. Eurostat dijo que el índice de precios al consumidor de los 19 países que comparten el euro no registraron cambios en abril respecto al mes anterior, mientras que la inflación subyacente, la que no contabiliza lo más volátil, como alimentos y energía, se mantuvo sin cambios en un más 0.6%. En términos mensuales, el índice de precios al consumidor aumentó 0.2% en el cuarto mes de este año, y en cuanto al conjunto de la Unión Europea, los 28 países que comparten esta región o que forman esta unión, tampoco registraron cambios con respecto al año anterior. Y hablando de inflación, en el tema del Reino Unido, los precios de consumo cayeron en abril respecto al año anterior. Esta es la primera vez que pasa esto en más de medio siglo, lo que pone de relieve la debilidad de la inflación en gran parte del mundo desarrollado. La Agencia Oficial de Estadísticas británica anunció este martes que el índice de precios al consumidor interanual del Reino Unido en abril bajó 0.1% frente al sin cambios que tenía en marzo. Se trata de la primera vez que los precios caen en términos interanuales desde 1960, según las estimaciones de la agencia. Se prevé que la debilidad de la inflación en el Reino Unido sea algo temporal. Varios miembros del Banco de Inglaterra anunciaron la semana pasada que dudan mucho que el Reino Unido esté experimentando una deflación que podría ser dañina potencialmente por si se vuelve sostenido y generalizada esta caída de los precios al impactar en el gasto de los consumidores y haciendo mucho más difícil a los gobiernos, a las empresas y a los consumidores pagar sus deudas. Los miembros del Banco de Inglaterra, dirigidos por el gobernador Mark Carney, dijeron que prevén que la tasa anual de inflación suba de nuevo a su objetivo del 2% hacia principios del 2017 por la aceleración de los salarios y la recuperación de los precios del crudo desde sus actuales mínimos. El Banco Central señaló que mantiene su intención de subir los tipos de interés todavía a mediados del 2016. Todavía el día de hoy también salió el señor Mark Carney a hablar diciendo que bueno, pues sí, que ellos pueden esperar una inflación baja todavía en los próximos meses, pero que hacia finales de este 2015 debería de estar comenzando de manera aguda su repunte. Esto es una repetición de lo que habría estado comentando en el mensaje de inflación que estuvo entregando la semana pasada. La Agencia Británica de Estadísticas anuncia que la caída de los precios en abril se debió principalmente a las tarifas aéreas y a otros costes de transporte que crecieron a un ritmo más bajo que en el mismo mes del año anterior. Las tarifas aéreas varían sustancialmente entre marzo y abril dependiendo de las vacaciones de Semana Santa. Un incremento más débil de los precios en la ropa también, el alcohol y el tabaco ayudaron a lastrar a la inflación, dice el día de hoy la Oficina Nacional de Estadísticas Británica. Y pasando a la economía más grande de Europa, fíjese usted que el CEF, el instituto lanzó el día de hoy su indicador de confianza económica, descendiendo en mayo a un mínimo de 5 meses, dice esta encuesta a analistas financieros e inversionistas institucionales, lo que sugiere que el crecimiento económico en la mayor economía de Europa, en Alemania, está perdiendo fuelle. El indicador CEF de expectativas económicas baja así por segundo mes consecutivo, situándose en los 41.9 en mayo, bastante por abajo de los 53.3 de abril, y se trata del nivel más bajo desde diciembre del 2014. Los economistas estaban esperando una caída del 48.2. El descenso se debió a unas cifras de crecimiento inesperadamente flojas en el primer trimestre de este 2015 y a turbulencias en los mercados de acciones y de bonos, decía Clement Fuest, el presidente de la CEF. Los 225 analistas e inversionistas institucionales que son encuestados
Además, pues se mostraron menos satisfechos con la actual situación de Alemania. El indicador correspondiente descendió a 65.7, el de las condiciones actuales, desde el 70.2 de abril. Las expectativas muy altas de una recuperación económica en Alemania se están llevando una decepción desde la semana pasada, cuando se publicó que Alemania habría crecido menos de lo esperado en el primer trimestre, registrando un crecimiento de apenas el 0.3% frente al 0.7% que habría registrado el trimestre anterior, según los datos publicados por Destatis. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Vámonos al corte comercial y de regreso el chisme jugosón de lo que dijo el señor Benoît Cœuré, que tiró al euro en esta mañana. Regresamos en un momento más, estás en Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Oiga, el día de ayer se acuerda que hablábamos de la caída de Ucrania del 17.6%. Ya nuestro corresponsal en Venezuela, nuestro amigo Moisés, nos comunica que la contracción que tiene revisada ahorita, el pronóstico de contracción para este año en lo que es precisamente Venezuela, según el Fondo Monetario Internacional, dice Moisés, es del 7%. Tomado de la fuente del Universal. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a mi amigo Moisés que nos aclaró este dato. Ayer lo pedíamos, 7%, la contracción que trae Venezuela. Pues imagine usted nada más la proporción de la caída en Ucrania, ¿no? Está realmente terrible el asunto allá para los pobres amigos de Ucrania. Pero bueno, pues así las cosas. Continuando con más información. Le decía yo, el día de hoy nos levantábamos con una caída en lo que es el euro, pero de tamaño acme desde el principio. Los principales mercados de renta fija europeos rebotaron acusadamente después de que Benoît Cœuré, miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo, dijera que el reciente cambio de tendencia de los precios de los bonos es más preocupante por la rapidez con la que ha ocurrido que por el movimiento en sí. Cœuré ha señalado que el Banco Central Europeo adelantará las compras de bonos por expansión cuantitativa en mayo y en junio para compensar la escasez de liquidez del verano de mediados de julio para finales de agosto es este periodo. Entre los bonos a 10 años, la rentabilidad alemana bajó 9 puntos base al 0.56%, la de Italia se dejó 13 puntos base al 1.77% y la de España cayó también 13 puntos base al 1.71,5%. Y bueno, pues el reciente cambio de esta tendencia, le digo, está preocupando. Benoît Cœuré decía, no considero la reciente reversión del precio de los bonds y de otros bonos soberanos un motivo de preocupación porque reflejan una corrección en el mercado y una perspectiva de crecimiento más optimista. Lo que me preocupa es la rapidez de dicha reversión, así era como lo había citado literalmente. Varios episodios similares, dice, de extrema volatilidad en los mercados mundiales de capital están dando muestras de una reducción en la liquidez. El señor Cœuré dijo que el Banco Central Europeo es consciente de que hay patrones estacionales en el mercado de renta fija y que generalmente suele haber menos liquidez en el mercado desde mediados de julio hasta agosto. El Eurosistema tiene esto en cuenta a la hora de aplicar su programa ampliado de compras, ya que adelanta su actividad compradora en mayo y en junio, aclaraba él. Y bueno, pues esto fue así como decir, aquí está, ¿no? Precisamente la banderita verde para que usted ponga ahí sus cortos en euro, ¿no? Esto, bueno, pues obviamente generó esta reacción violenta en el mercado en un momento donde en realidad
las cosas no están para ser más solas, ¿eh? A mí se me hace que ahí sí se fue un poquito de largo el señor Benoît Cœuré, pero bueno, así las cosas el día de hoy. Oiga, el día de ayer le había publicado en este espacio un comentario de un diario de Grecia, donde adelantaban que podría haber una propuesta que destrabaría el punto muerto de las negociaciones entre Grecia y sus acreedores internacionales. Bueno, pues horas más tarde, la Comisión Europea desmintió el mismo lunes la información de prensa de Grecia que aseguraba que habían enviado unas nuevas propuestas a Grecia que podrían ayudar a superar el punto muerto de las negociaciones, donde entre otras cosas se decía que podrían no pagarle al Fondo Monetario Internacional. No nos consta ninguna propuesta de este tipo, señalaba Annika Reinhardt, portavoz de la comisión, lo publicaba a través de su cuenta de Twitter. Agregó que la comisión sigue trabajando para lograr un acuerdo integral sobre las reformas y los recortes de presupuesto del Ejecutivo heleno, que tendrá que hacer a cambio de seguir recibiendo asistencia financiera. Este lunes el diario griego Tovima era el que habría informado que un nuevo documento de la Comisión daba a entender que el Estado de Grecia podría evitar cambios dolorosos de su sistema de pensiones y, aún así, recibir su próximo tramo de rescate en junio, junto con nuevos objetivos para el déficit público. Una fuente del Ministerio de Finanzas de Grecia también dijo que tampoco le constaba que se hubiera hecho ninguna propuesta de este tipo. Sin embargo, esta mañana estaba declarando, en el inicio de sesión teníamos el reporte de el señor Tsipras, donde decía que bueno, pues sí había esa posibilidad, ¿no? En el escenario estaba diciendo Tsipras que las discusiones con sus acreedores estaban cerca de finalizar, con el gobierno dispuesto a comprometerse para alcanzar un acuerdo, según citaba Bloomberg. De cualquier manera, también se había reportado, le decía yo, que en la parte más radical de la izquierda del Syriza estaban demandando una ruptura con los acreedores de Grecia e inclusive sugiriendo la posibilidad de una salida de Grecia. Fuentes estuvieron comentando al Handelsblatt, si no me equivoco, que Grecia, pues todavía no... no es cierto. Lo del Handelsblatt, ahorita le digo dónde está. Aquí está, que el Banco Central Europeo le habría dicho al Handelsblatt, fuentes del Banco Central Europeo habrían dicho al Handelsblatt que inclusive el Banco Central Europeo no recortaría el programa ELA, aun si Grecia fallara en hacer el próximo pago que tiene de deuda al Fondo Monetario Internacional. Esto, si usted suma A con B con C con todo lo que está pasando ahorita, me suena que sí era probable de que abajo de la mesa se estuvieran negociando estas cosas y alguien lo filtró a la prensa, este comentario. Y pues obviamente la postura oficial tiene que ser: no se preocupen, aquí seguimos presionando al niño para que siga con sus pagos, ¿no? Porque de alguna manera sería el dejar al Fondo Monetario Internacional embarcado en un momento donde ni siquiera están seguros de que con eso baste para sacar las cosas adelante con el tema de Grecia. Si usted quiere, puede escuchar el programa del día de ayer de Punto 9, está ahí en YouTube, para que lo vea en la parte en el segundo bloque, es donde hablamos precisamente de lo que había dicho literalmente este diario griego, que pues le digo, planteaba entre otras cosas esa posibilidad, ¿no? De que se suspendieran los pagos a el Fondo Monetario Internacional, que le decía yo ayer, pues hay que recordar que no suena tampoco muy loco este tema, porque ya desde la negociación del segundo rescate de Grecia, había habido ya un encontronazo entre la Comisión Europea, en ese entonces dirigida entre el Eurogrupo, en ese entonces dirigido por Jean-Claude Juncker, que ahora dirige la Comisión Europea, y Christine Lagarde, que era dentro de sus primeras actividades como directora gerente del Fondo Monetario Internacional, una vez que había reemplazado a Dominique Strauss-Kahn, que pues se nos quedó por ahí en un hotel de Nueva York correteando a las mucamas, ¿no? Entonces, pues así las cosas el día de hoy. Y sobre este tema de Grecia, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, Francois Hollande, se van a reunir con el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, en la próxima cumbre de Riga. Los dirigentes de Alemania y Francia dijeron este martes que utilizarían la próxima cumbre de líderes de la Unión Europea para impulsar una rápida solución a las tensiones financieras de Grecia, aunque ayer las fuentes adelantaban que no se esperaban resultados de esta reunión allá precisamente
en Riga. Las negociaciones sobre Grecia deben acelerarse y todas las partes están muy interesadas en que se alcance un acuerdo, decía Merkel en Berlín. La cumbre acogería también negociaciones entre los líderes de la Unión Europea y sus homólogos de países del este, como es el tema de Ucrania. Durante esta cumbre, los dirigentes de Francia, Alemania, etcétera, seguirán defendiendo la implementación del acuerdo de paz alcanzado allá en Minsk, Bielorrusia, el pasado 12 de febrero, que bueno, pues hasta ahorita le digo, pues dicen nomás se está desbaratando. Y sobre este tema, una diplomática de Estados Unidos señaló que Washington está incrementando sus esfuerzos precisamente para tratar de restaurar este programa de paz, que pues le digo no está haciendo más que caerse a pedazos. Estados Unidos ha venido desempeñando hasta ahora un papel secundario de acuerdo a lo que se ha alcanzado hasta ahorita con este acuerdo de febrero allá en Minsk. Pero, bueno, pues en este plan se busca reducir los combates y en última instancia restablecer el control de Kiev sobre los territorios del este de Ucrania en manos de los rebeldes respaldados por Rusia. Los enfrentamientos esporádicos siguen socavando esta tregua y mientras la Unión Europea valora si ampliaría las sanciones económicas impuestas a Rusia. Nada más como comentario adicional, el día de hoy uno de los miembros de la OTAN mostró su preocupación sobre la continuidad de los ejercicios militares que está haciendo actualmente Rusia, ¿no? Es así como que, oiga, una cosa es que se ponga a hacer faramullas y otra cosa es que ya lo esté haciendo todos los días, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay otro comentario más, de alguna manera, que refleja la falta de paciencia que ya empiezan a tener, o digamos ya la irritación que empieza a generar todo este movimiento, ¿no? Del ejército allá en Rusia y sus famosos ejercicios militares. Habrá que ver si de repente la OTAN no se pone también a hacerle lo mismo, algo muy similar a lo que había hecho, por ejemplo, con el tema de Corea del Norte, que luego sirvió para apaciguarlo. Obviamente, el riesgo con Rusia es muchísimo mayor, porque pues el tipo es muchísimo más amplito, ¿no? Mucho más grande y con posibilidades mucho más difíciles de calcular, si se quiere decir de esa manera. Y hablando de Ucrania, ya para terminar este espacio, son las 10 de la mañana con 4 minutos, el gobierno de Ucrania está pidiendo al Parlamento que le permita aplazar los pagos de la deuda comercial externa, decía este martes la agencia de noticias estatal Interfax, esta agencia de Rusia. La propuesta se produce en medio de las duras negociaciones que lleva a cabo el gobierno de Ucrania con los acreedores internacionales para la reestructuración de su deuda, una medida que le exige el Fondo Monetario Internacional como parte del programa de préstamos de 17.500 millones que le ha otorgado. El gobierno dice que prevé que el Parlamento apruebe esta medida pronto, sin dar más detalles, y afirma que protegerá a los intereses nacionales, reportaba Interfax. Bueno, pues ahí tiene usted. Hay un grupo de acreedores con una cartera de 10.000 millones de deuda extraordinaria de Ucrania que quiere un plan de reestructuración que ampliaría el vencimiento de la deuda, pero no reduzca su valor principal, es decir, no un haircut, sino nada más un espérame tantito. Bueno, pues ahí tiene usted lo que se dice el día de hoy. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias por la compañía. En un rato más ya está un 60 y tantos % de compilado el curso de MetaTrader, el capítulo del curso de MetaTrader, de MQL4, el lenguaje con el que le habla MetaTrader, del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de algunas operaciones matemáticas, del uso del enum, del uso de... ¿Qué más le puse el día de hoy? Bueno, hay un par de funciones del switch, por ejemplo, para... que usted vea cómo se utilizan estas herramientas y aparte aprenda cómo va la lógica de las operaciones matemáticas en este paso a pasito que hemos estado avanzando de este curso de programación de MQL4, el lenguaje con el que se programa la plataforma de MetaTrader 4. Gracias por la compañía, nos vemos el día de mañana, pásala bonito. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó